Buen día para todos. Soy el gemelo de Pablo. Para los que se estaban preguntando, ¿quién es ese joven sin barba? Lo que no saben es que hubieron ciertas fotos y videos del partido de anoche y estoy tratando de ocultar la identidad de aquella persona que estaba sin camiseta, revoleando la camiseta del Inter Miami durante el partido. Gracias a Dios por la victoria de los hurones. Y estamos agradecidos porque ganamos la Conferencia del Este, pero ahora tenemos que orar de ganar la Copa del MLS. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios y el resto del campeonato. Padre, ha sido tan bueno permitirnos disfrutar, estudiar el libro de los Hechos y ver lo que tú haces a través del poder de tu Espíritu. No queremos estar ajenos a lo que tu Espíritu Santo quiere hacer en este lugar y a través de nosotros. Padre, queremos el mismo obrar, queremos la misma acción, queremos el mismo poder de tu Espíritu moviéndose en nuestras vidas y a través de tu iglesia para el avance de la iglesia de Jesucristo. Por eso, Señor, quiero pedirte que en esta mañana puedas animar nuestros corazones al ver la fidelidad del apóstol Pablo. Este personaje que hemos estado estudiando a lo largo del libro de los Hechos, junto con otros hombres y mujeres que tú utilizaste para dar testimonio de que hombres y mujeres empoderados por tu Espíritu Santo pueden hacer grandes cosas para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a maravillarnos una vez más, no de las cualidades de un hombre, sino de tu Espíritu Santo obrando a través de ese hombre. Y danos esperanza, Dios. Anima nuestros corazones a soñar a través de ver este último capítulo de Hechos, lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Gracias, Padre, por cada persona en esta mañana que está en este lugar. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Gracias por tu presencia manifiesta en este lugar en medio de nosotros. Queremos escuchar tu voz una vez más. Queremos ser cambiados de adentro hacia afuera una vez más. Pedimos estas cosas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hechos capítulo 28. Si tienes tu Biblia, háblela en Hechos capítulo 28. Si no tienes una Biblia y te gustaría tener una Biblia, terminando nuestra reunión nos gustaría poder regalarte una copia de la Biblia para que te puedas llevar a casa y puedas estar leyendo por tu cuenta. Pero si no, en tu teléfono, en tu iPad, en lo que traigas, donde tienes la Biblia, ábrela en Hechos capítulo 28. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 16. Hechos 28, 16. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 16 hasta el versículo 31, que es el final del capítulo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti, pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y
Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: ve a este pueblo y di: al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen y con sus oídos, y sus ojos han cerrado; de otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Sepan por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba, y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda la libertad y sin estorbo. Y llegamos al final de este capítulo 28, llegamos al final del libro de los Hechos. Nuevamente escuchando acerca del apóstol Pablo, y nos encontramos con un mensaje poderoso. Porque aunque Pablo estaba preso, y llevaba preso más de 5 años en este momento, 2 años en Roma, 2 años en Cesarea, y todo el tiempo desde que lo habían apresado, el apóstol Pablo había estado encadenado, había estado preso. Parecería que estaba limitado, pero algo hermoso es ver cómo el evangelio no tiene límites. Así como el apóstol Pablo estaba encadenado y los judíos querían detener la propagación de este mensaje de que Jesucristo es el Mesías, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que solamente en Cristo hay salvación, de que no hay que cumplir la ley o hacer obras para entonces poder ser acepto delante del Padre, sino que solamente por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, es que somos salvos. Ese era el mensaje que predicaba Pablo. Y aunque intentaron callarlo, matarlo, aunque terminaron encarcelándolo, vemos al apóstol Pablo fielmente. Y me encanta porque él fielmente predicaba el evangelio. Él no estaba defendiendo su causa. Él no estaba tratando de defender su honor. Él no estaba tratando de defender su orgullo, lo que la gente pensara acerca de él. Él estaba defendiendo el evangelio. Y a causa de la defensa del evangelio, vemos cómo este último capítulo no termina con silencio, sino con la proclamación del evangelio. No termina con el apóstol Pablo callado, enmudecido, y los judíos habiendo logrado su propósito, sino que hasta el último versículo vemos que dice que el apóstol Pablo continúa predicando acerca del reino de Dios, encarcelado y todo. Y vemos las puertas abiertas al evangelio. Vemos corazones cerrados que no quisieron escuchar, corazones cerrados que no quisieron aceptar la verdad acerca de Jesucristo como el Mesías. Pero vemos puertas abiertas al evangelio. Y en esta mañana quiero que seamos animados con eso. Porque a veces a causa de la dureza del corazón de las personas a nuestro alrededor, a causa tal vez de la dureza de nuestra sociedad, de la cultura, una cultura que ha abrazado la inmoralidad, una cultura que ha abrazado la idolatría, una cultura que ha abrazado el pluralismo, una cultura post-cristiana que tal vez ha abrazado más la religiosidad y el cumplimiento de ritos religiosos, de asistir a una iglesia los domingos, de dar su diezmo y su ofrenda, pero que sus corazones no se han rendido al evangelio. Tú y yo tenemos hoy la oportunidad de ser Hechos 29. Tú y yo podemos imitar el ejemplo del apóstol Pablo, pero al mismo tiempo este pasaje, quiero que veas esto, nos enseña esto: que la misión de Dios no depende de circunstancias perfectas, sino de fidelidad de sus siervos y del poder del Espíritu. La misión de Dios no depende de ambientes perfectos, circunstancias perfectas.
recursos ilimitados. La misión de Dios depende de personas que deciden ser fieles y empoderadas por el Espíritu Santo para llevar a cabo la misión. Y quiero que eso nos anime en esta mañana, porque creo que la gran mayoría de nosotros no está experimentando la circunstancia perfecta en sus vidas. Y a veces podemos llegar a limitar el obrar de Dios en nuestras vidas y a través de nosotros, porque no estamos en el lugar perfecto, en el momento perfecto, en las circunstancias perfectas, y pensamos, cuando llegue el momento perfecto, entonces Dios me va a usar. No. Dios quiere usarte hoy en el lugar donde estás, en las circunstancias en las que estás, en la prueba que estás pasando, en la escasez que estás pasando, en la incertidumbre que estás pasando. Aún en medio de la ansiedad acerca de aquellas cosas que no sabes si van a quedar en orden. No sabes acerca de tu futuro, no sabes qué va a pasar. En medio de esas circunstancias, Cristo quiere ser glorificado. Dios quiere ser glorificado a través de tu fidelidad en llevar a cabo la misión de Dios, empoderado por el Espíritu Santo. Así que quiero que veamos qué es lo que hizo el apóstol Pablo en este último pasaje. Y al ver lo que el apóstol Pablo hizo, vamos a ver en este pasaje tres momentos en el texto que nos muestran cómo el evangelio sigue avanzando y cómo el apóstol Pablo estuvo dispuesto a poner el evangelio por encima de sus circunstancias. Porque a veces creo que nuestro problema es que permitimos que nuestras circunstancias permeen la misión que tenemos que llevar a cabo, en lugar de que el evangelio sea lo que permee todo lo que nosotros hacemos. Entonces quiero que veamos cómo el apóstol Pablo lo hizo en el poder del Espíritu Santo, y quiero hacer énfasis en esto. Si el apóstol Pablo no hubiese tenido el poder del Espíritu Santo, el apóstol Pablo ya habría tirado la toalla. El apóstol Pablo ya se habría rendido. El apóstol Pablo ya habría dicho, ¿sabes qué? De aquí a que me vuelvan a apedrear, a que me vuelvan a encarcelar, a que me vuelvan a hacer algo, yo prefiero mejor dedicarme a hacer otra cosa. Bien me iba haciendo tiendas. Sin embargo, él estuvo dispuesto a ser fiel, y lo que lo mantuvo fiel fue el poder del Espíritu Santo en él. Lo que te va a mantener a ti fiel y a mí fiel es la presencia y el poder del Espíritu Santo con nosotros. Entonces veamos versículos 17 al 22. Lo primero que vemos en este pasaje es que el evangelio nos llama a buscar la reconciliación de los que están en enemistad con Dios. El evangelio nos llama a buscar la reconciliación de los que están en enemistad con Dios. El apóstol Pablo sabía que él estaba en Roma no para ser castigado por sus pecados, y ya lo hemos venido diciendo. No era causa de sus pecados, no era causa de su rebeldía, no era causa de que él había estado predicando herejías, no era causa de nada de eso que él estaba encarcelado. Era causa de la predicación del evangelio. Y él estuvo dispuesto a apelar a César porque él había recibido una visión de que él tenía que ir a predicar el evangelio a Roma. Y el apóstol Pablo sabía y tenía muy claro cuál era su misión. El apóstol Pablo sabía que las cadenas, la cárcel, la situación por la que estaba pasando no era lo principal de su historia. Él sabía que todo eso era solamente el escenario desde el cual él era ahora el responsable de proclamar a Jesucristo. Y Dios había armado toda esta escena donde él estaba encadenado y donde había sido llevado a Roma, y llega a este lugar donde los judíos no habían escuchado las acusaciones acerca de Pablo, pero dice que los judíos habían escuchado muchas cosas acerca de esta secta. Fíjate lo distorsionado que estaba el mensaje del evangelio, que para ellos lo que Pablo predicaba era una secta, era una herejía en contra de la enseñanza correcta, pura acerca de Dios. Y entonces Pablo dice, no, yo no estoy aquí a causa de que yo no cumplí con la ley, yo estoy aquí a causa de la defensa del evangelio. Y lo primero que vemos acá es cómo Pablo responde a la oposición y responde a tal vez la incredulidad de esta gente con iniciativa y mansedumbre, no con pasividad o resentimiento. Y quiero que entendamos por qué esto es importante.
Porque el apóstol Pablo podríamos llegar a decir que él tenía derecho de sentirse mal acerca de sí mismo y de la situación en la que estaba. Después de 2-3 años de haber estado encarcelado y de que su caso no hubiese sido atendido, tal vez el apóstol Pablo podría haber experimentado una cierta porción de desánimo, pero había algo que no le permitía desanimarse a causa de sus circunstancias, y era que él sabía que él estaba ahí para la predicación del evangelio. Y él no permitió que sus circunstancias lo llevaran a tener un resentimiento en contra de Dios y a tener una posición de pasividad porque tal vez Dios no estaba atendiendo a su situación, sino que él aprovechó esa situación y él fue intencional y tomó la iniciativa en comenzar una conversación con los judíos. ¿No te llama la atención eso? En lugar de llegar a Roma y decir, bueno, ahora que vengan y que me acusen, él buscó tener una conversación con aquellos que él sabía que podrían llegar a acusarlo, con aquellos que podrían llegar a construir un caso en contra de él. Y él tomó la iniciativa y se acercó a ellos, porque después el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, él nos recuerda quiénes somos nosotros sobre esta tierra. Y él dice que nosotros somos embajadores en nombre de Jesucristo. Y representamos a Jesucristo aquí en la tierra para llamar a los pecadores y llamar a los que están perdidos a una reconciliación con Dios. El apóstol Pablo sabía que si él estaba en Roma y él estaba en cadenas, era para poder predicar un evangelio de libertad. ¿Libertad de sus cadenas físicas? No, libertad de la esclavitud del pecado, libertad de la esclavitud de la ley y de la religiosidad. Y el apóstol Pablo iba a buscar tener esas conversaciones intencionales, aún a pesar de sus circunstancias, porque él tenía bien claro cuál era la misión de Dios para su vida y cuál era la misión para la vida de aquellos que estaban perdidos. Aquellos que estaban perdidos como ovejas sin pastor necesitaban ser encontrados por el pastor de las ovejas. Aquellos que estaban esclavos a causa de la ley y a causa de sus pecados y a causa de la idolatría necesitaban ser hechos libres a través del mensaje del evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros ponemos el evangelio de Jesucristo por encima de nuestras circunstancias, no vamos a permitir que nuestro corazón sienta que estamos sufriendo injustamente, sino que vamos a ser intencionales en tratar de identificar qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y que lo está creando como una plataforma para a través de la cual nosotros ahora tenemos que proclamar la bondad de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios, y que este mundo pueda ver que nosotros decimos que Dios es bueno cuando lo que nos está sucediendo parecería que es malo. Y que este mundo pueda ver y escuchar acerca de que Dios es un Dios que trae libertad y que rompe cadenas, aun cuando nosotros estamos experimentando el dolor de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Porque su gracia y su misericordia son nuevas cada mañana. Y es lo que cantamos, es lo que proclamamos, es lo que enseñamos. El apóstol Pablo no esperó a que otros lo buscaran. No habla desde un lugar de amargura y resentimiento. Y su meta no es desahogarse, sino que su meta es ganar una audiencia, un grupo de personas que escucharan acerca de Jesucristo. Él no fue a echarle la culpa a los judíos de Jerusalén cuando trató de empezar esta conversación con los romanos, con los judíos romanos. Él buscó crear una oportunidad para tener una conversación del evangelio. No se quejó, no culpó a nadie. A un preso él dio el primer paso y en vez de retraerse y ser pasivo, se acercó a quienes podrían ser hostiles en ese momento y les predicó el evangelio. Creo que tenemos que aprender a buscar oportunidades como las que el apóstol Pablo tomó y aprovechó para hablar a otros acerca de la gracia que nosotros también hemos recibido. Y compartir con otros acerca de cómo Cristo nos ha hecho libres, cómo Cristo nos ha dado una esperanza que está más allá de nuestras circunstancias. Una esperanza que no depende de que las cosas terrenales caigan en su lugar y estén en orden y que las estrellas se alineen. Una esperanza que depende de que la tumba donde Cristo fue puesto y fue enterrado está vacía. Y porque Él resucitó al tercer día, tú y yo tenemos una esperanza de vida eterna. Este mundo necesita encontrar
esa reconciliación con Dios. Pero algo también increíble es como el apóstol Pablo no había permitido que su identidad se viera afectada a causa de sus cadenas, a causa de estar en la prisión. Algo que vemos aquí es como él dice en el versículo 20 que él estaba sujeto con estas cadenas por la esperanza de Israel. Mira cómo dice, versículo 20. Dice: por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. El apóstol Pablo sabía que uno más necesitaba escuchar del evangelio, y si ese uno más iba a ser en la prisión en Roma, él estaba dispuesto a enfrentarlo. Y él estaba dispuesto a seguir predicando el evangelio. Su identidad no estaba marcada por la acusación en su contra, sino por la esperanza que él tenía en Cristo. Y en lugar de centrarse en defenderse a sí mismo y defender tal vez su orgullo y su reputación, él se centró en el mensaje de Jesucristo. ¿Cuántas veces tal vez nosotros tratamos de excusar nuestras circunstancias en lugar de experimentar la gracia de Dios en medio de nuestras circunstancias y aprovechar nuestras circunstancias para la proclamación del evangelio? Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. En el poder del Espíritu Santo es lo que tú y yo también podemos hacer. Cuando nosotros mantenemos nuestro enfoque en el mensaje del evangelio, aun cuando tenemos la oportunidad de explicar nuestra situación personal, déjame recordarte, tú y yo no somos los héroes de la historia. El apóstol Pablo no es el héroe de esta historia. El héroe de esta historia es Jesucristo. El móvil para que Jesucristo fuera fiel hasta el final, el móvil para que el apóstol Pablo fuera fiel hasta el final, es el poder del Espíritu Santo en ellos. Y si algo tú y yo tenemos que animarnos y ver en este pasaje, es cómo ese mismo Espíritu Santo puede estar hoy en nosotros y convertir nuestro sufrimiento no como el centro de la discusión, sino convertir nuestro sufrimiento como una oportunidad para evidenciar el poder del evangelio en nosotros y el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y para el apóstol Pablo, algo que vemos en esta primera porción del pasaje, él no esperó una buena respuesta. Él sabía que iba a ser rechazado. Él sabía que habrían personas que no estarían dispuestas a escuchar el evangelio, porque ya lo había experimentado una y otra vez, y él sabía que sus corazones estaban endurecidos, que sus ojos habían sido enceguecidos, que sus oídos estaban cerrados. Sin embargo, él siguió proclamando a Cristo. Él siguió anunciando la salvación que solamente podemos encontrar en Cristo Jesús. Y creo que para nosotros el hecho de entender que el evangelio es aquello por lo cual tú y yo estamos hoy sobre esta tierra aún. Si Dios hoy no te ha llevado a su presencia, no es tanto porque Él quiere que logres cosas grandes para ti, para tu familia y para las personas a tu alrededor. Es porque tal vez hay personas a las cuales tú tienes acceso que necesitan escuchar el evangelio de Jesucristo, y Él te ha puesto en esos círculos de influencia para que Cristo sea proclamado. Y creo que eso es algo que nosotros tenemos que entender, necesitamos asimilar, necesitamos procesar. Y te aseguro que en el momento en el cual nosotros lo procesamos, vamos a ver nuestras circunstancias y nuestras pruebas desde otra perspectiva. Pero lo segundo que vemos en los versículos 23 al 28 es al ver al apóstol Pablo predicando el evangelio. El apóstol Pablo no se dedicó a predicar el evangelio solamente con argumentos elocuentes. Sí tenían su elocuencia, sí tenían su intencionalidad, pero algo que vemos acerca de la proclamación fiel del evangelio que hace el apóstol Pablo es que él mostró a Cristo a través de la escritura. Y aquí quiero hacer una pausa, porque a veces nosotros podemos llegar a pensar que necesitamos ser más elocuentes, necesitamos tener más habilidad de palabra, necesitamos tener más confianza en nosotros mismos. No, déjame recordarte algo. Es el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios lo que convence al pecador de justicia y de juicio y de pecado, para que esa persona entonces pueda reconocer que solamente por medio de Cristo, solamente por medio de la muerte de Cristo Jesús es que puede ser salvo. Y dice aquí en el pasaje, en el versículo 23, dice: habiendo fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba desde la mañana
hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. El apóstol Pablo no perdió el tiempo en la prisión. Dice, desde la mañana hasta la tarde. Oye, pero no tenía ni tiempo para lamentarse. Él sabía que estaba ahí en una misión. Él sabía que Dios lo había puesto ahí para proclamar el evangelio. Desde la mañana hasta la tarde, desde la ley de Moisés hasta los profetas, Él les explicó acerca de quién era Jesucristo. No fueron sus argumentos persuasivos, fue la autoridad de la palabra. No fue su ánimo y tal vez su buena onda. Fue el poder del Espíritu Santo sosteniéndolo en medio de la prisión desde la mañana hasta la tarde, predicando a Jesucristo. Y esto nos tiene que recordar nuestra responsabilidad de proclamar el evangelio con paciencia, pero también con profundidad. Hay personas a nuestro alrededor que tal vez van a ser más duras que otras para escuchar el evangelio. Y me encanta porque dice que el apóstol Pablo, aún a pesar de que estaba desde la mañana hasta la tarde, había algunos que tal vez salían un poco conflictuados, pero volvían. Y él era paciente en explicarles el evangelio y explicarles acerca de Jesús. Pero también no solamente era paciente, sino que les explicaba con profundidad. Les explicaba con la autoridad de la palabra. Quiero que sepas que como iglesia tenemos un recurso que queremos compartir contigo. Tenemos unas tarjetitas que nosotros utilizamos para compartir el evangelio, que tienen versículos que tú puedes usar para compartir con otros acerca de Jesús, porque es la palabra de Dios, lo que Dios utiliza por medio de su Espíritu para traer convicción de pecado al corazón de las personas. Y es lo mismo que vemos aquí el apóstol Pablo haciendo, porque nosotros no anunciamos un evangelio de frases motivacionales. No anunciamos un evangelio para que tus problemas sean resueltos. Ese no es el propósito del evangelio. Si bien Dios quiere ayudarte a resolver tus problemas, el propósito del evangelio no es que resuelvas tus problemas. El propósito del evangelio es que tú resuelvas la condición del corazón humano. Y es que tú y yo somos pecadores separados de Dios. El propósito del evangelio es que tú y yo volvamos al momento original en el cual Dios quería tener una relación con el hombre en el jardín del Edén. Y no es una relación ni siquiera original como la que Adán tenía con Dios, porque ahora tú y yo, por medio del Espíritu Santo, podemos tener una relación tan perfecta que no importa si nosotros pecamos, y eso no nos da la libertad para pecar, pero no importa si nosotros pecamos, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y por medio de la obra de Cristo Jesús y la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ahora podemos tener una relación con el Padre, una entrada libre al trono de su gracia. Ese es el evangelio que predicamos. No predicamos un evangelio, no anunciamos un evangelio donde queremos hacer sentir a las personas importantes. Queremos que se den cuenta de que lo importante no son ellos, sino lo importante es la gracia manifestada de Cristo Jesús para con ellos. Y aquí el apóstol Pablo no estaba tratando de hacerles sentir bien a ellos, al contrario. Al contrario, si se dan cuenta, al final de su predicación, en el versículo 26, 27 y 28, él les habla acerca de la profecía que Isaías había hecho en Isaías capítulo 6, acerca de cómo sus oídos estaban cerrados, sus ojos estaban cerrados, su corazón estaba endurecido, y cómo ellos no escucharían el evangelio, y el evangelio entonces iría a los gentiles. A veces aún el evangelio tiene que confrontar la gravedad y la seriedad de nuestro pecado para que nosotros nos demos cuenta de nuestra necesidad de Jesucristo. Hay veces que el mundo no recibe el evangelio porque no somos tan intencionales en hacer ver a este mundo la gravedad del pecado. Una vez escuché una analogía de que cuando una persona está, por ejemplo, en la playa y el agua te llega a las rodillas, no te sientes en la necesidad de un salvavidas. Es más, te sientes seguro, te sientes bien. Hasta que no sientes el agua hasta el cuello y de repente ya no sientes el piso. Y sientes que tus fuerzas ya no te dan y estás cansado de estar nadando. Entonces es cuando vas a levantar la mano y vas a pedir ayuda. ¿Sabes cuál es el problema de la sociedad hoy y de mucho del cristianismo hoy? Que hemos hecho creer al hombre, hemos hecho creer a las personas que el agua les llega a las rodillas porque no predicamos acerca de la gravedad del pecado y cómo el pecado nos tiene hasta el cuello. Y cómo no hay fuerzas
No hay fuerzas humanas con las cuales tú puedas nadar y tú puedas salir a flote y puedas resistir la gravedad de tu pecado, si no es solamente porque Cristo Jesús es el salvavidas. Es aquel que fue enviado para salvarnos y sacarnos de la profundidad de nuestros pecados. Pero nos cuesta hablar del pecado. Nos cuesta hablar del pecado, y creo que la razón por la cual a veces nos cuesta hablar del pecado es porque nosotros mismos nos sentimos identificados con el pecado. Pero ¿qué testimonio más poderoso podemos dar que poder contarle a este mundo que tú y yo también éramos pecadores, y a veces aún somos pecadores, pero la gracia de Jesucristo es mayor? Y la gracia de Jesucristo es suficiente para perdonar y limpiar todos nuestros pecados. Ese es el poder del mensaje. Y así es como el mensaje del evangelio permea nuestras vidas en medio de nuestras circunstancias. Y tenemos que estar dispuestos a aceptar que el evangelio va a producir diferentes respuestas. Pero tenemos que mantenernos fieles. Versículo 24 dice que unos fueron convencidos, otros no creyeron. La misma exposición clara del evangelio produce en algunos dureza en sus corazones, pero en otros recibieron la verdad del evangelio. ¿Quiénes somos nosotros para saber quién va al final, tal vez de 1, 2, 3 años de estar compartiendo el evangelio, va a abrir su corazón a la verdad acerca de Jesucristo y se va a rendir ante la verdad de que solamente Cristo salva? Tú y yo somos responsables de perseverar en la fidelidad, sabiendo que solamente es el Espíritu Santo el que va a traer convicción de pecados, y es el Espíritu Santo el que va a traer salvación al corazón del hombre. No eres tú, no soy yo. Pero por último vemos en este pasaje, los versículos 30 al 31, vemos cómo Dios cumplió su misión aún desde los lugares más inesperados. Y creo que es importante entender dónde estaba el apóstol Pablo en este momento. El apóstol Pablo estaba en algo como lo que nosotros hoy conocemos como arraigo inmobiliario. El apóstol Pablo había sido detenido, había sido puesto preso, pero él estaba dentro de un lugar, dentro de una casa. No estaba en este momento ya en una prisión como una cárcel, sino que él estaba en una casa donde a él le era permitido recibir visitas, y donde cada 6 horas cambiaba la guardia de los soldados que lo estaban cuidando. Y se cree que en este momento el apóstol Pablo estaba encadenado al guardia que estaba junto con él para asegurarse de que él no se escapara. El apóstol Pablo no tenía ni la más mínima intención de escaparse. El apóstol Pablo sabía que ese era el lugar donde Dios lo quería, y ese era el lugar donde Dios lo tenía, y él iba a aprovechar la oportunidad que Dios le estaba dando. No intentes escapar de tus circunstancias cuando tus circunstancias son el lugar donde Dios te quiere proclamando el evangelio. Y el apóstol Pablo, desde ese lugar, mira lo que sucedió. Dice: recibía en su casa a todos los que venían a él. ¿Cuál era la actitud del apóstol Pablo? No quiero que me vean en cadenas. No quiero que me vean sufriendo. No, ¿qué van a pensar? ¿Que no hay libertad en el evangelio? No, yo quiero que me vean bien. Yo quiero que me vean bien vestido. Yo quiero que me vean con toda mi pompa. ¿Por qué? Porque el evangelio se supone que te tiene que dar éxito y gloria y riquezas y salud. ¿Qué van a pensar ellos acerca del evangelio? Y la realidad es esta: no hay lugar más especial donde el evangelio brilla que cuando una persona está sufriendo y continúa glorificando a Cristo. Ese es el lugar donde el evangelio es predicado. Ese es el lugar donde el evangelio brilla. Ese es el lugar donde vasos de barro pueden exaltar el glorioso evangelio que ha sido depositado en nosotros. No cuando todo nos va bien, no cuando estamos en el ambiente y en el lugar perfecto, sino cuando estamos en ese lugar incómodo, inesperado, con recursos limitados. Pero fíjate, cada día venían personas a escuchar el evangelio. Cada 6 horas le ponían un nuevo inconverso para que el apóstol Pablo les compartiera el evangelio. Y así creció la iglesia en Roma. La iglesia en Roma históricamente se cree que estaba conformada por la guardia que el apóstol Pablo había tenido durante 2 años, a quien él constantemente les estaba predicando el evangelio, y aquellos judíos que se habían convertido al evangelio a causa de la predicación del evangelio en Roma. Todo esto
como el resultado de la fidelidad de un hombre que entendió que Dios había elegido esas circunstancias para que él pudiera predicar el evangelio fielmente. Él predicó y no permitió que sus cadenas limitaran el mensaje. Aún bajo custodia militar, aún bajo las cadenas, él estuvo dispuesto a tener la suficiente libertad para evangelizar. Y fue desde ese lugar que el apóstol Pablo escribió lo que nosotros hoy conocemos como las epístolas de la prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Fue desde ese lugar, esa iglesia que se convirtió en un lugar clave para la expansión del evangelio dentro de Roma, alcanzando a personas dentro de esferas del gobierno que escucharon acerca de este Pablo y fueron y escucharon la predicación del evangelio. Creo que esto nos tiene que animar y aceptar que no necesitamos mejores circunstancias para entonces hablar de Cristo, sino que necesitamos aprovechar cada oportunidad y cada circunstancia donde Dios nos ha puesto para proclamar al Jesucristo que nos sostiene en medio de nuestras circunstancias, que nos da esperanza en medio de nuestras circunstancias, que nos levanta en medio de nuestras circunstancias. Tenemos que aprender a usar nuestras pruebas como plataformas de testimonio, no como excusas para dejar de creer en Dios y proclamar a Cristo. Es en ese lugar donde Cristo es glorificado y donde el evangelio sigue avanzando, y donde, aunque nuestras vidas pueden llegar a parecer un testimonio de destrucción, son un testimonio de la fidelidad de Dios. Porque Dios no nos ha prometido que no sufriríamos, pero Dios sí nos ha prometido que cuando suframos recordemos que Él también sufrió y Él venció al maligno. Y a causa de su sufrimiento, tú y yo tenemos la esperanza gloriosa de que si aún nosotros sufriendo sobre esta tierra, tenemos una esperanza que podremos estar para siempre con Él. Y estoy seguro que eso es lo que sostenía el apóstol Pablo. Y quiero animarte a que tú y yo podamos pensar en esto. Si nuestra esperanza es lo que nosotros decimos que es, y no tenemos miedo a la muerte, porque la muerte simplemente es nuestra transición de estar en este cuerpo terrenal ahora a estar con Cristo, ¿por qué temer a la muerte? ¿Por qué temer al sufrimiento? Si el sufrimiento es nuestra plataforma desde la cual podemos dar testimonio de Jesucristo, y la muerte es nuestra transición a su gloria eterna, entonces ¿por qué temer? Creo que a veces tememos porque amamos más lo que tenemos sobre esta tierra que lo que nos ha prometido Cristo en los cielos. Y que el Señor nos permita entender que el evangelio es tanto más precioso que cualquier cosa que este mundo pueda llegar a ofrecernos. Que el mensaje de Jesucristo tiene más poder para transformar generaciones enteras, ciudades enteras, comunidades enteras, que cualquier movimiento social, cultural o político. Es el mensaje de Cristo Jesús. Es el mensaje que trastornó ciudades enteras en el libro de los Hechos. Es el mensaje que tiene poder para trastornar esta ciudad hoy a través de esta su iglesia. Entonces quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento. Y ayer, mientras estaba en el estadio, pensaba en las 14,000 personas que con pasión alentaban a 11 jugadores en la cancha, que ganarían un tesoro, una copa, si daban y entregaban todo en la cancha durante 90 minutos. Y dice la Biblia en Hebreos,
que hay una gran nube de testigos. Y son más de 14,000 personas en un estadio. Una gran nube de testigos, todos aquellos creyentes que han pasado y que defendieron con sus vidas el evangelio, contemplando y alentando a ti y a mí a que pongamos nuestra mirada no en un tesoro terrenal, no en una copa, sino que pongamos nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, para que entreguemos todo. Y no durante 90 minutos en una cancha, sino que entreguemos todo cada día de nuestras vidas para proclamar a Jesucristo. Mismo Cristo Jesús, sentado a la diestra del Padre, recordándonos estas verdades y recordándonos de que si sufrimos sobre esta tierra, si pasamos agonía sobre esta tierra, así como Él, no permitamos que la agonía sea en vano, sino que nuestra agonía proclame a Jesucristo. Dios, ayúdanos a alentarnos los unos a los otros. Ayúdanos a, cuando nos toca entrar a la cancha, cuando nos toca tomar nuestro lugar en las esferas y en los lugares y en las circunstancias donde tú nos has puesto. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a tomar fuerza y ánimo en el poder de tu Espíritu, para proclamar a Jesucristo, para vivir para Jesucristo, para dar testimonio de que Cristo es fiel aún en medio de nuestras circunstancias. Ayúdanos, Dios, a no permitir que las cosas que suceden a nuestro alrededor nos roben el gozo de poder contarle a otros de que tú eres fiel aún a pesar de todo lo que nosotros estemos viviendo, y que tú has permitido lo que nosotros vivimos como oportunidades a través de las cuales tú quieres ser glorificado y ser proclamado en nuestras vidas. Ayúdanos a ser fieles hasta el último día de nuestras vidas. Ayúdanos a alentarnos unos a otros en medio del sufrimiento y recordarnos unos a otros por qué estamos aquí. Como embajadores en nombre de Cristo, rogando a los hombres, reconcíliense con Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu Espíritu en medio de nosotros, moviendo nuestros corazones. Te ruego, mueve nuestros corazones no solamente a sentir, sino a hacer. No solamente a pensar, sino ahora a predicar con valor y con denuedo a Jesucristo, nuestro Salvador. Mueve a tu iglesia a la acción, Señor. Muévenos. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.